Las masías o caserones antiguos en Cataluña esconden historias fascinantes, normalmente vinculadas a la rica tradición cultural e histórica de la región. Estas construcciones solían ser hogares donde vivían familias que se dedicaban a la agricultura o la ganadería. Hay masías que tienen varios siglos de historia. Algunas de las que hemos visitado están documentadas, ni más ni menos, desde el siglo XIII. A lo largo del tiempo se van ampliando las estructuras para dar cabida a las grandes familias que vivían en ellas y adecuando los espacios a las necesidades de cada tiempo. En el vídeo de hoy nos adentramos de lleno en una masía clásica ganadera, en la que podremos ver este particular contraste de construcción original y sus respectivas ampliaciones, sin perder por ello su esencia histórica. Bienvenidos a un nuevo viaje al pasado. Hola, muy buenas mis apasionados, ¿qué tal? Mira, estamos en plena aquí naturaleza, hemos dejado el coche ahí arriba y hemos encontrado esta masía impresionante. Mirad, wow, típica catalana, en la que todo por fuera, aquí había animales, ahí ya veréis que están las gallinas, pero que por la parte de abajo está lo de los animales y siempre estaba luego arriba pues el comedor y las habitaciones eran así, pero aquí tenían de animales pero es un montonazo. Las gallinitas ahí, todo aquello. Mirad, aquí hay una casa pequeñita, supongo que será de campo. Fijaros, vamos a ver esto. Verás. Mira qué pasada. Tengo las moscas a mi alrededor. Igual aquí tenía los caballos. Wow, o las cabras, o vete a saber. Mirad. Todo esto aquí de los animales todavía queda heno. Se oye una de abejas. Vamos a salir de aquí, me ha apasionado. Como veis, ahí hay otra puerta. Aquí tenemos otra, que es lo mismo. Da al mismo sitio. Ya lo hemos mirado. Pero bueno, os voy a enseñar. ¿Veis? Uy, a ver que me voy a caer. Aquí tenemos Germán, que va a grabar con el dron por fuera la casa. ¡Saluda! Ya veis que toda esta parte de afuera son de los animales. Fijaros aquí lo que tenían tan grande aquí, para las gallinas. ¡Wow! Aquí tenemos más cositas. Si os dais cuenta, es como lo antiguo es de piedra y como se nota que luego hicieron más los ladrillos para arriba. ¿Veis? Ya más modernillo, dentro de lo que cabe. Ya veréis en la zona que os voy a enseñar, es lo mismo. Fijaros, esto tendrá muchísimo tiempo, siendo de piedra. ¿Veis? Aquí es como la zona no han llegado a reformarla en ningún momento. Yo creo que aquí estaban los caballos, Esta zona de animales. Mirad, esa es la por la que hemos visto y hay una ventana ahí que no me he dado cuenta. Tenían muchos animales, Y en cada sitio tenía su animalillo. ¿Ves? Aquí también. A ver, que me he comido la zarza. Se oyen muchas moscas, mis apasionados. Mirad la madera cómo está. Ya veréis qué pasada, que no sé qué es esto. No sé si sigue más por aquí de las gallinas. Uy, ¿ahí qué hay? A ver. No me he dado cuenta. Y veo ahí unos sillones. A ver.
Te subes aquí. ¡Ah! Aquí también teníamos animales. Fijaros. Madre mía, esto era enorme, ¿eh? Está claro que vivían de los animales. Yo creo que tenían caballos, ovejas, vacas, de todo. Fijaros la estructura, ¿eh? Súper antigua. Eso es de una furgoneta. Qué bueno. Mira, a lo mejor tenían tele aquí o algo. Ay, Dios mío. Mirad desde aquí. Esta puertecita. Pues no sé qué hay. Más de lo mismo, supongo. Y este, fijaros, aquí se está de fresquito por el calor que hace. Me gusta mucho, fijaros. Mirad el techo. ¿No recuerda como en plan bodega? Que no te extrañe que esto lo tuviese como en plan bodega, ¿eh? Mirad. ¿Verdad? Y pondrían todos los vinos. No sé, es muy bonito. Me encanta. Y mirad la puerta. La de cerrojo. Qué antigua. La silla. Qué curiosa. Madre mía. Antes eran así las sillas. Nos venimos aquí, que en lo que verás la diferencia. Aquí esto de madera súper antiguo y de piedra. Y te vienes aquí y levantaron aquí esto a ladrillo. Aquí más animalitos. Madre mía, pero qué pasada. Me encanta ver esto, ¿eh? ¿Veis? La que se oye de avispas y de... Madre mía de mi vida. Ah, que es el dron. Ahí tenemos el dron de Germán. No de Maika, sino de Germán. Ahí va el dron, ahí va. Hace tiempo que no lo utilizábamos, mis apasionados. Vamos para allá. Mirad, mis apasionados. Hemos entrado, que esto también sería todo esto de animalitos. ¿Esto qué es? Mira, para fumigar el campo. Qué antigua la garrafilla. Las piedras, aquí se mata uno, mirad. Qué pieza de piedra aquí. Mira la cerveza, San Miguel. ¿Le gustaba la cerveza San Miguel? ¿Quién fuese? Mirad las piedras, qué pieza de piedra. Es como si taparan ahí una puerta. Eso es que han tapado ahí como una puerta. Fijaros, esto que sería para agua, lo más seguro. Una estufita. Bueno, aquí tenemos, pues nada, ya veis. Cositas así, así. Qué antigua de una bicicleta. Y fijaros las patas. Qué bueno la mesa, fijaros, ¿eh? Lo que pasa es que luego pusieron esta encima. Me la han hecho a mano. Venga, vamos a ir para dentro de la casa. Esta es la otra entrada. Esta sería la entrada normal. Antes de ir para allá, mis apasionados, vamos a ver qué hay aquí. Aquí no lo he visto, yo ya he visto la parte de arriba. ¡Wow! Mirad la lavadora. ¡Qué bueno! El cuartito de la lavadora. Anda la ventanita. Tiene acogedor, ¿eh? Aquí el cuarto. A ver qué hay por aquí. Esto es un laberinto, por ahí hay algo. ¿Qué hay por aquí? ¡Ah, mirad! Mirad un pajarito. Fijaros toda esta parte de aquí. Que no sé yo si sería otro trozo de cocina. Ah, mira, ahí tiene una puerta. Pues a saber qué tenían aquí, ni idea. No doy con lo que pudiera ser. Si tú tienes una idea, déjamelo abajo en comentarios. Y compartimos ideas. Ay, ¿por qué no tengo mi remoto? ¡Que me caigo! Y aquí tenemos... ¡Wow! Conserva. ¡Hola!
mira! Igual para colgar los chorizos y la morcilla. ¡Ay, mira qué negro! Es que tenemos una chimenea aquí encima. Justo, huele. ¿Cómo huele? Madre mía, cómo huele. A leña pura y dura. Fijaros cuántas conservas tenía. Porque antiguamente utilizaban mucho las conservas, los botes. Después ya veis, ¿ves? Tomate solís y todo eso. Mirad las ollas. ¡Wow! Yo creo que esto es una mini despensita. Mira esto. Son 2 ollas de barro. Madre mía. Qué pasada. ¿Esto qué? ¿Que parece una mesa? Mirad la puerta, que tiene su puntazo, ¿eh? Mira, un jersey. Es una chaquetilla. Parece de hombre. Mirad la ventana, está totalmente como llena de grasa, ¿eh? Y quemado. Fijaros, aquí hay muebles, aquí abajo. Montarían algún... a lo mejor querían poner el comedor nuevo. Ni sabemos. ¡Wow! Pero qué bonito es. Qué pena que esté desmontado. ¡Qué bonito! Fijaros, ¿eh? ¡Wow! Hay una cama, por lo que estoy viendo, ¿verdad, mis apasionados? Eso es una habitación. ¿Nos da a vosotros que es una habitación, verdad que sí? La cama, los cajones. Y aquí tenemos... ¡Hola! Fijaros cuánta conserva. ¡Dios! Y qué rincones más bonitos que tiene esta casa. Dios mío. ¿Manteca? ¡Wow! Cuánta conserva, fijaros. Aquello parece setas o algo de eso y este no sé. Mirad así, narco. Mira, café. Porque además está destapado y huele a café. Mirad, ¿esto es manteca? Uf, cómo huele a grasa, mis apasionados. ¿Veis? Eso hicieron su propio tomate. Madre mía. No hay fecha. Si encontrase una fecha sería... A ver, ¿este bote? No, lote solo. Está lleno de tomate. Pero esto se nota que es tomate natural, hecho por ellos, ¿eh? Y luego mirad la manteca. Hecha por ellos. Mirad las sartén, las ollas. Para hacer paella y eso. Mirad, esto está hecho a mano, ¿eh? Todo. Y se nota que le han hecho nuevo por la otra parte que se ve ladrillo. Vamos a ir a la parte de arriba. Mira. Parece una silla de oficina, ¿verdad? ¿Que sí? ¡Wow! Vamos a ir para aquí. Por aquí me viene a olor como a jabón. Mira, qué pasada. Qué imagen más bonita. Ahora, uff. Hay un sitio que huele mucho a la caca de paloma, mis apasionados. Antes de venir aquí, vamos a venirnos a este lugar. Que he visto esto que me encanta, que lo sabéis. Mirad qué bonito. El rinconcito. Wow. De la chimenea. Wow. El rinconcito. Mira, 2017. 2006. 2005. Ya lo veo más. Tenía un montón de calendarios. Fijaros, 2005 es el último que he visto. Que igual hay hasta de 2002. Cómo huele. Dios mío. Me gusta el olor a leña. Fijaros. El que está puesto es de 2004. Dios, mirad. Aquí tenemos un cuarto de baño.
Pero no os vayáis, si te está gustando, suscríbete, dale like y si te suscribes te dará la campanilla, porque vas a ver un cuarto de baño súper antiguo. Este es más moderno, pero el que nos espera un poco más para allá es una verdadera monería. No te vayas, quédate y me dices tus opiniones. Mirad, aquí tenemos el cuarto de baño. Mirad, qué racholas más bonitas, ¿eh? Aquí tenemos el vídeo. Ahora enseñaré bien. Vamos a hacer una toma así, todo el del cuarto de baño. Se entra por aquí. Aquí tenía lo de la chimenea. Fijaros ya venir. Es que está, el buquecito está un poquito asqueroso. Las cagadas de paloma. Su esponja, mira qué esponja más rara. Mira cómo la tenían sujetada. Aquí hay otra esponja. Tenemos el lavabo y fijaros. Como una escupidera esto era para no levantarte por la noche. Lo pones debajo de la cama y a mear. Mirad qué tesoro. Lleno de horquillas. ¿Qué jabón es? Tacto. Aquí tiene el tesón. Hola, tiene los dientes. Cepillito. Bueno, cosas de cuarto de baño. Tenían suero. Yo tenía de estos potes con mi hija en la grande, porque antes el suero lo sacabas con la jeringuilla y le ponía en la nariz. Y mirad lo que tenemos aquí, que vais a alucinar. A ver, mi padre y mi madre. Y aquí supongo que estarían las fotos, pero las han quitado. Vámonos aquí a enseñarte el balconcito este, donde tenemos el pozo. Sí, el pozo. Me ha asustado, me ha pasado. Aquí la cuerda se pone aquí. Y este trozo se va a ir para el pozo. Qué bonita imagen, ¿verdad? Y ahora mirad, me hace ilusión. Si pasas por aquí, fijaros que es la primera casa que lo veo. Justo donde está la chimenea está la cocina. Nunca lo había visto así, porque normalmente la cocina pilla más lejos. Se ve como más modernilla, ¿verdad? La cocina, mis apasionados. Mirad. No es rachola. Es una pegatina. ¿Veréis? Mirad. El ladrillo. Es que igual como que lo han puesto también, lo hicieron de obra. Vamos a ver qué tienen por aquí. No hay mucha cosa. Mirad almendras. Mirad el horno. ¿Cuántas comidas habrán hecho este horno, Dios mío? Y en la chimenea, ¿cuántos inviernos allí? La familia, calentito. Un choricico a la brasa. Bueno, a la brasa no. Ahí a la barbacoa, vamos. Mirad la cafetera. Yo tenía una de esta marca. Ahora tengo un expreso, ¿eh? Pero esta es así de bares como que la he hecho de menos yo, fijaros. A los fojones. Creo que estará vacío. Queda cuatro cositas. Mira, hacía pasteles, ¿eh? Y flanes. Es que si me sale una rata de aquí me muero, mis apasionados. Es que esto está un poquito asquerosillo. Tenemos la olla. Mira, veis que está bastante vacío. Eso parece lo típico de un yogur. Yo guardo los de yogur Danone, de estos de cristal. Hay que aprovecharlo todo, mira, apasionados. Entonces sales de aquí y te encuentras con el comedor. Qué bonito que es, ¿eh? Uy, hace cuesta para abajo. Ay, qué bonito.
Y mirar esto, no te lo pierdas. Muchas masías antiguas ponían ahí su virgencita o el señor. Más bien he visto virgencita. Mirad la tele. Dios. Y el calendario aquí es del 2009. Y allí dentro estaba el 2004. ¡Buah! Fijaros cómo está el sitio. Aunque no sabría decirte, más bien yo creo que esto lo han roto, ¿eh? Mira esto, qué bonito. De Mallorca. ¡Qué bonito! Fijaros el sillón. Es bonito, ¿eh? A mí me gusta mucho. ¡Qué pasada! Aquí tenemos el sillón. Mira, es igual. Con una funda típica, claro, para que no se estropee el sillón. De verdad, mis apasionados a veces da pena, ¿no? Porque tú te pones a cuidar tu casa, le pones tu funda, para que no se te estropee el sillón, te dure muchísimos años. Lo cuidas todo y luego ¿qué? ¿Nos vamos y qué? ¿Quién se preocupa a veces por esa casa? Hay quien sí, pero hay quien no. ¿Qué habrá pasado en esta casa? ¿Habrán tenido hijos? ¿No habrán tenido hijos? ¿Se murieron de mayores? No sé cómo deciros, da tristeza, ¿eh? O sea, ver estas cosas así da mucha tristeza, la verdad. ¡Wow! Super color, ya ves tú, a lo mejor serían aquellas de lo primero. Mirad, te asomas aquí, mirad el balcón. Voy a tener mucho cuidado, fijaros el balcón. Aquí veía todos los animales, ahí tenía todos los animales, mi coche y al fondo, y qué imagen más bonita. Mirad qué verde. Se ha nublado, mis apasionados. Y la cortina me encanta. Lo que parece de cocina, ¿verdad? Pero bueno, da igual, a gusto colores. A mí me gusta mucho. Uy, que me voy a caer. Ese estaría puesto en el sillón. Madre mía. ¿Ves? Aquí tenemos otro sillón. Ahora entraremos a las habitaciones. Mira este florero. Tenían bien puesta aquí la mesa, me gusta, ¿eh? Vamos por aquí para enseñar la mesa. Mira, aquí se abría. No sé yo, tendría mucha familia. Hay casas que se nota que había muchísimas familias. Es que tiene muchas habitaciones. Ahora las contaremos. Wow, mira, allí tenían que colgar vasos o ollas o algo. Fijaros los tornillos que salen. Esto no sé qué es. Ronquina. Tenemos otra lata. Esto está vacío. Un mechero. Curioso. Más en conserva. O sea, parece patata, pero no sabría decirte qué es. Aquí no hay nada, aquí ya lo hemos abierto. Pero bueno, me hace gracia que veáis. Todo el muelle, ¿eh? Siempre esquineros, ¿eh? Este no es esquinero, pero hecho a mano. Pero qué bonito. Mirad, ahora subiremos por ahí y aquí tenemos el lavabo que te he dicho antes. ¿Veis? No hay mucho que enseñar aquí, pero veis, aquí ya había una habitación y se ve que era de un niño, fíjate el cuadro. Y mirad el papel. Aquí tenemos. Ahora nos venimos aquí que tenemos otra habitación como más pequeñita, verde, y mirad lo que tiene ahí arriba. ¿Qué sería? Eso de ahí arriba. Fíjate el techo. Tenemos otra aquí. Ahí tenemos, igual había una tele ahí. Mirad la lámpara. Son habitaciones. Esta es como más seria, ¿no? La habitación. Pero para ser de matrimonio, mira la cortina. Mi palito de cortina. Curioso. ¡Guau! ¡Qué peste! Bueno, mis apasionados a Paloma.
Vamos a acercarnos a esto, que no me he acercado. ¿Tienen algo? Nada. Mira, está pintado, mis apasionados, qué bonito. Aquí cerrar la puerta. Y cerraban la llave, tenías ahí tu virgencita donde le pondrían sus velas. Nos vamos por aquí arriba, que hay una habitación con una cama. Fijaros. Mirad qué bonito. Este sería para lavarse las manos. Y luego aquí, mirad, la vitrina. ¡Wow! Ahí sí puedo. Es que me enseño más de cerca. ¡Qué pasada! Tenían uno moderno y uno más antiguo. Aquí alguien ha tirado la pared para afuera. Y aquí para lavarse las manos. Mirad el periódico. Es que me da un poco de miedo la niña. Madre mía. No se ve el año, ¿no? Estoy mirando a mis apasionados, pero no veo el año. Yo, qué mala soy. Venga, vámonos para arriba. Fijaros. Aquí que tenemos como un balconcito. Que es muy curioso, ¿eh? Me gusta. Mirad aquí también esta ventana. Las ventanas me encantan. Mis apasionados, ¿a ti no te gustan? De madera gorda, rústica. Es muy bonitas las ventanas. Y algunas son chiquititas, otras más grandes. Fijaros este huequecito de aquí. ¡Wow! ¿Veis? Que hay más habitaciones. Por eso digo que igual sí que había bastante gente aquí viviendo. Aquí esto no es una habitación, me parece. No, no es una habitación. ¿Eso qué serían del agua? A lo mejor. Es como que estuviese aquí la caldera o algo, ¿no? Parece. Fíjate, la silla parecida a la de abajo. A ver qué hay por aquí. Mucho carbón. Mira, qué cuartecillo. Qué chiquitín. Ya tiene su ventana ahí. ¡Ah! ¡Qué bueno! Claro, eso de la cama, ¿eh? Los hierros. Nos venimos a esta de aquí, que aquí sí que hay camas, ¿veis? ¡Ey! Mirad. ¡Uf! Mis apasionados. Dios mío, mis apasionados, ¿no sabéis? La peste que huele. Aquí tenemos un mueble. De estos que se hace mesa, ¿lo veis? Aquí no puedo estar casi. Le gustaba el deporte. Quien estuviese aquí durmiendo serían dos niños, lo más seguro. La mesita de la noche no la abro porque no hay nada. Uf, perdonadme. Aún así está muy bonita la habitación. Fijaros, la mosca se ha querido acoplar. Y he visto los muebles. Estos son casi de los 80 o por ahí, ¿verdad? ¿Tú qué me dices? Déjame aquí en comentarios. ¿De qué te crees que pueden ser estos muebles? Y aquí pues nada, otra habitación que está totalmente vacía. Es curioso ver también, ¿no? La estructura de las casas. Mira, tiene eco. Tiene eco. Otra despensita, o a lo mejor aquí guardaban ropa. Luego tenemos esta de aquí, que tiene una camita también y un montón de periódicos. Te la voy a enseñar. Esta es la del cuartillo, se nota. Ahora te la enseño de más cerca, ¿ves? ¡Ta-ta-ta-tan! Y mirad aquí lo que tiene. Aquí tendría pues también como su despensita, porque mira, tiene allí una cafetera. ¿Qué pinta allí la cafetera? Creo que puedo entrar tranquilamente por aquí. Ah, pues aquí no huele mal, para todas las cacas que hay de paloma, mis apasionados, huele como a jabón. Fijaros. De leche de bebé. Estos periódicos.
Fijaros cuánto periódico aquí. Un montón de cositas de bebé, de niño. A ver si conseguimos ver algo. Mira, 1991 este. Bueno, ya hemos encontrado algo, ¿eh? Eso. Como antiguamente todo el mundo coleccionaba los periódicos, ¿eh? Los libros, periódicos. Mirad las maderas, ¿eh? Tochaco aguantando las paredes, ¿eh? Son tochacos. Este está bastante chapón. Tenemos aquí la lamparita. Tenemos aquí que te voy a enseñar. Mira la ventana, qué cuca, qué monería, mira. Me encanta. En el suelo un colchón. Tenemos aquí la cama. Si os fijáis, ahí no tenía puerta, ¿eh? ¿Quién dormía aquí? Le han dado la vuelta seguro a la cama, ¿eh? Es apasionado. Eran religiosos. Fíjate la virgencita. Y aquí tenemos otra colgada. Las habitaciones son muy bonitas, ¿eh? Yo creo que abajo había 3. Vamos a contar cuántas habitaciones tenían. Esta no cuenta. 1, 2 y 3 aquí arriba. Pues nada, mis apasionados, vamos a ir bajando y contamos aquí también, que creo que son 3 y 3. Van 6 habitaciones. Bueno, o era un matrimonio, o era el matrimonio con los padres y los hijos. ¿Cuánto pensáis? Déjamelo en comentarios. ¿Cuánta familia crees que viviría? ¿Abuelos, padres, hijos, todos padres y hijos solos? Déjamelo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adeu!